finalizar la banca, que ya no piensa que Gara es el único medio de comunicación, que no es el enemigo o que ya no quiere salir del euro, Monedero va por libre y sigue mostrando el auténtico ADN de la cúpula directiva de Podemos. Tiempo de análisis. ¿Sorprende o no sorprende el discurso de Podemos verbalizado esta tarde por Juan Carlos Monedero? Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Gonzalo, Beatriz. Pues no sorprende en absoluto. Son su ADN político en la voz del principal ideólogo de Podemos, cuya retirada a un segundo plano, como apuntaba Gonzalo Vans, es un movimiento táctico perfectamente calculado para seguir conservando las esencias entre bambalinas y en tiempos de estratégica mudanza ideológica. La visión de las fuerzas de orden público y los servicios policiales de Monedero obedece a una concepción totalitaria del Estado. Monedero quiere convertir, con Podemos en el poder, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional y a algunos jueces, a los que se presten a ellos, en policías políticas que dejarían de ser el ángel custodio de la sociedad para convertirse en el KGB, la Gestapo o la Stasi de Podemos, dispuestos a detener a quien Podemos les ordene, sin mandamiento judicial y sin presunción de inocencia, con el aval, si acaso, de un juez de partido convertido en acusador público al viejo y siniestro estilo de los tribunales populares revolucionarios, que aplicarían la justicia proletaria que tanto le gusta a Pablo Iglesias. Cuando alguien dice que él meterá en la cárcel a sus adversarios sin mandamiento judicial, sin juicio y sin condena, por muy corruptos que presuntamente sean, es que es un tirano. Sencillamente. O sea, Podemos. Esta tarde ha fallecido Joe Cox, la diputada laborista británica atacada al grito de Gran Bretaña primero, una muerte que se produce a una semana del referéndum para la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, y con las encuestas a favor del Brexit. David Cameron ha suspendido su mitin en Gibraltar, no así su visita al Peñón. Un sentido es que el partido más votado haga presidente del gobierno al presidente del partido que sea el segundo, tercero. Mariano Rajoy insiste en ser el candidato si es quien gana las elecciones, a pesar de que hoy Albert Rivera ha asegurado que su partido no solo no apoyará, sino que tampoco se abstendrá para permitir un ejecutivo presidido por Rajoy. Nosotros no apoyaremos al señor Rajoy porque si no España no tendrá gobierno con las manos libres y limpias. Ni apoyo ni abstención, entiendo, ¿no? No le apoyaremos. No les gusten porque ustedes preferirían que gobernara el Partido Popular. Palabras de Pablo Iglesias después de que el PSOE haya afirmado que debe gobernar quien consiga más apoyos parlamentarios. Hoy, además, el secretario general de la formación morada ha confesado la rendida admiración que siente hacia Zapatero, a quien pide frecuentemente consejo al considerar que ha sido, atención, el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Decir nada que digamos que pudiera utilizarse como para hacer daño a su partido. Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia. Soy demócrata, soy una víctima y el único responsable del 9N. Artur Mas ha acudido a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por su acto de rebeldía, desacato y desobediencia al desoír la prohibición del Tribunal Constitucional de no convocar el referéndum ilegal en Cataluña, acontecimiento que el expresidente ha definido como hito fundamental de su legislatura. Per tant, d'haver defensat la pau social, la llibertat ideològica, la llibertat d'expressió i el dret de participació. Tots ells, per cert, principis i drets fonamentals reconeguts i protegits per la Constitució. Vostès hauran de jutjar si comportar-se com un demòcrata equival a actuar com un delinqüent. Tiempo ya para los deportes. Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, llega el verano y llegan las exclusivas de Punto Pelota, ¿no? Exacto, porque ayer además fue muy activo el programa. Hablamos de Isco, hablamos de Diego Costa que puede ir al Atlético de Madrid y allí se encontrará, en el caso de que fiche, seguro con Nico Gaitán. Ya es oficial, el Atlético de Madrid hace apenas un par de horas ha hecho oficial el fichaje del argentino, que firmará por 4 temporadas a cambio de 25 millones de euros. Tiene 28 años, es extremo zurdo, un jugadorazo que jugará muy pronto en el Atlético de Madrid. En el tiempo de deportes ampliamos toda esta información. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, insiste en reivindicarse como el candidato presidenciable si su partido es el más votado, después de que tanto socialistas como ciudadanos hayan exigido su cabeza para poder formar ejecutivo, al proponer que gobierne el partido que más apoyos parlamentarios consiga o un candidato de consenso.
Yo no niego nada, yo nunca le negaré nada al más votado, pero claro, lo que no tiene ningún sentido es que el partido más votado haga presidente del gobierno al presidente del partido que sea el segundo, tercero o el cuarto más votado. Eso es una falta de respeto a la voluntad de los ciudadanos. Continúa la guerra encarnizada entre populares y ciudadanos a quien el PP dedica su último spot. En él recuerdan el pacto entre Rivera y Sánchez durante la pasada legislatura para advertir a los españoles de que no es lo mismo votar a la formación naranja que a la azul. Desde el PP alertan de que hacer carambolas con el voto puede no siempre provocar el resultado que uno desea y sí el de conseguir alzar a los socialistas al poder. No queremos que Rajoy gobierne, se puede decir más alto, pero no más claro. Con esta afirmación, Albert Rivera ha despejado de manera definitiva la posibilidad de que su partido se abstenga para permitir un ejecutivo presidido por Mariano Rajoy. Ojo, por Mariano Rajoy, con nombre y apellidos, no por cualquiera del PP. Ni apoyo ni abstención. Doble veto de Ciudadanos al presidente en funciones al considerar necesario un cambio. Nosotros no apoyaremos al señor Rajoy porque si no España no tendrá gobierno con las manos libres y limpias. Ni apoyo ni abstención, entiendo, ¿no? No le apoyaremos. No le apoyaremos, no vamos a apoyar, no me puedo decir más claro, es que lo he contestado. No, está diciendo que no descarta la abstención. Hay un caso. Mira, es que no, yo si ponemos líneas rojas por delante, si estamos todo el día con eso, este país no... Tampoco preguntas, no líneas rojas. La pregunta es, ¿Ciudadanos descarta abstenerse en la investidura de Rajoy? Sí, nosotros no queremos que Rajoy gobierne, más claro no lo puedo decir. No queremos que Rajoy siga gobernando. Queremos un cambio de entrenador, de gobierno, de personas, de políticas. Ciudadanos despeja la incógnita mientras que desde el PSOE abren la puerta a permitir un gobierno del PP. Pedro Sánchez se ha apuntado el tanto de Jordi Sevilla al afirmar que el exministro no ha dicho nada que no lleve él mismo defendiendo varios meses. Dice el secretario general del PSOE que debe gobernar quien más escaños sume, incluyendo la posibilidad de que sea el PP quien lo consiga. ¿Y qué dicen en Podemos frente a este viraje de los últimos días en el seno del PSOE? Pablo Iglesias acusa al resto de partidos de buscar excusas para dejar gobernar al PP. No les gusten porque ustedes preferirían que gobernara el Partido Popular. Mientras que desde Podemos se apropian de conceptos como la ilusión, el cambio, la sonrisa, desde el PSOE contraponen estos eslóganes con la falta de experiencia e improvisación de la formación morada. El PSOE aprovecha el programa Catálogo Copia de IKEA de Podemos para hacer un anuncio parodia en el que dos supuestos miembros de ese partido no son capaces de montar un mueble por sus constantes chapuzas, invenciones y desacuerdos. Va a dar una nueva vida al salón. Que eso no va allí. Que sí, sonríe. Que esto le va a dar una vidilla al salón. A la izquierda, un poco más. No, mucho más que a la izquierda. Que... Juan, que eso no lo une ni un partido de la selección española. Sonríe. Que esto entra por mi... Tú déjame a mí. Los sillones. El futuro de un país no se vende por catálogo. Bueno, un expresidente del gobierno, exsecretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, es el mejor de la democracia de nuestro país para Pablo Iglesias, que hoy ha confesado sentir una rendida admiración por el exlíder del Ejecutivo al que dice acudir con frecuencia para pedirle consejo. Decir nada que digamos que pudiera utilizarse como para hacer daño a su partido. Le tengo mucha admiración, creo que es el mejor presidente que ha tenido nuestra democracia, creo que es alguien muy generoso, muy sensato y desde aquella primera noche en la que nos conocimos me cayó muy bien, creo que fue mutuo y me gusta. Y cuando tengo dudas de temas importantes procuro mandarle un mensaje y preguntarle, oye, ¿no te molesta que te llame, que te querría preguntar? Y siempre me ha atendido.
Sorprendente revelación y más aún si tenemos en cuenta el contexto en el que se produce apenas 24 horas después de que el propio Zapatero pidiera no poner vetos al PP. Lo recordamos. ¿Con quién cree usted que debería pactar el Partido Socialista? ¿Con Podemos? ¿En una gran coalición con el PP? Yo creo que en algunos temas de España los acuerdos deben incluir a todos. Es decir, sin vetos, sin vetar al Partido Popular. Sin vetos, yo creo que no, que la palabra veto es difícil, ¿no? Y mientras Zapatero ejerce de asesor al partido de Iglesias, otro histórico socialista arremete duramente contra ellos. Alfonso Guerra ha admitido que solo por ver cómo se hiela la sonrisa a Pablo Iglesias, al no conseguir el sorpaso el próximo día 26, merece la pena luchar. Cuando oigáis con esta sonrisa que ponen en el telediario, el sorpaso, qué sonrisa, ¿verdad? Bueno, pues solo por verle helar esta sonrisa en el telediario del día 27 ya merece la pena luchar por ganar estas elecciones. Para la derecha española, el peligro es el Partido Socialista Obrero Español. ¿Y qué pensaron? ¿Cómo bajamos el voto del PSOE? Vamos a dividir el voto de la izquierda. Y entonces hablaron con unas televisiones que acababan de cambiar de dueño y habían necesitado la autorización del gobierno. Y dijeron, oye, darle cancha a estos chicos, estos profesores que vienen de Venezuela. Por cierto, no se puede hablar de Venezuela. Aquí estamos como en el franquismo, hay cosas de las que no se puede hablar. Hay represión si hablas de Venezuela. Hombre, pero si tú te vas allí, firmas un contrato por millones de euros para traer la política venezolana a España, como dice el documento firmado, pues tendrá que responder de eso. Nos la guardan de siempre. Y ha sido siempre la gente, bueno, pues que eran estalinistas, después maoístas, ahora chavistas, siempre unidos a la aberración histórica peor que pueda haber. Y nosotros no estamos en esa. Hay un partido de estos, de lo que llaman la nueva política, que es más vieja que Carrascosa, pues estos dicen que hagan todo, 17 comunidades autónomas referéndum. O sea, a lo mejor podríamos llegar a tener 17 estados. Está bien, ¿eh? Una fórmula, esto iba a funcionar bien. Bueno, Eduardo, lo hemos escuchado. José Luis Rodríguez Zapatero, Pablo Iglesias diciendo que es casi su asesor personal. El día anterior, Zapatero diciendo que no se debe hacer una pinza contra el PP. Y cuando el PSOE está en esa zozobra, siempre aparecen los jarrones chinos, en este caso Alfonso Guerra, para azuzar a las bases. ¿Qué pasa? Sí, para arengarles, pues que están en guerra fratricida en la izquierda, sobre todo cuando se dilucida el poder, la posesión del poder. La Casa Común de la Izquierda, nomenclatura posmoderna del vetusto Frente Popular, ha estado siempre habitada por los hijos de Caín. Hoy solo pernoctan en ella socialistas y comunistas travestidos de socialdemócratas. Pablo Iglesias, evitando el ataque frontal a Felipe González, que tan caro le salió en la sesión de investidura, opta ahora por un sutil ataque de flanco consistente en desdeñar al PSOE de González a través del halago a Zapatero, a quien califica como mejor presidente de la democracia y de quien dice buscar su paternal consejo. Hábil porque además alimenta la cizaña fratricida en el seno de un PSOE deprimido y angustiado por su falta de liderazgo, gracias precisamente a un heredero de Zapatero, y por los vaticinios electorales que le auguran la postración del segundón ante los comunistas de Podemos. Tan hábil que el paleosocialista, pareja política de hecho de Felipe González, Alfonso Guerra, ha tenido que salir del baúl de los recuerdos para arengar a los socialistas como le hubiera hecho el entrenador del Alcoyano antes de enfrentarse al Barça o al Madrid. Un patético Guerra, con su antiguo lenguaje de trilero de la calle Sierpes o de buhonero de Mercadillo, pretende espantar el miedo de los socialistas a Podemos, vendiéndoles reliquias dialécticas y blasones seculares de Pablo Iglesias, el tipógrafo, ojo, no el de la coleta. Mi presencia en los medios de masas, las cosas que digo, cómo lo digo, son muchísimas horas de trabajo con compañeros pensadas para cómo movernos en un terreno absolutamente hostil en el que la derrota ideológica e incluso física de los que venimos de la izquierda es total. Estuvimos en América Latina y mirábamos y es como cómo hicieron aquí para ganar. Y aquí está el secreto, pensamos que hemos dado con la fórmula mágica para ganar. Vaya idiota, estaréis pensando que este viene aquí a decir cómo vamos a ganar. Discusión continua. Pablo, ¿vas a hablar para la izquierda o vas a hablar para la gente? De hostias, si convencemos a esta gente, que esta gente es decente, que esta gente es de los nuestros, igual ganamos.
Y yo quiero ganar, no quiero ser el 20%, no quiero ser el 15%, no quiero que mi máxima aspiración política sea arrancarle 3 consejerías al maldito partido. La gente de izquierdas nos jode, nos gustan nuestros símbolos, nos gustan nuestros himnos, nos gusta vernos todos juntos. Estamos convencidos que juntando 4 siglas en un cartel eso supone que vamos a ganar. ¿Y qué va? ¿Y qué va? ¿Y qué va? Tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la rabia de la gente, tiene que ver con la ilusión de la gente, tiene que ver con llegar a gente que de otra manera nos vería como marcianos, porque nos han derrotado. Bueno, acaban de conocer a través de este vídeo cómo Pablo Iglesias revelaba cuál era la fórmula mágica para asaltar el poder y convertir así a su formación de izquierda extrema y comunista en un partido con posibilidades de gobernar. Para analizar esta táctica, digamos así, de Podemos para convencer no solo a los votantes de izquierda, sino a muchos más, contamos con la presencia del director de Gaceta.es y analista político, Quico Méndez Monasterio. Quico, muy buenas noches. Bueno, yo creo que analiza una evidencia histórica. En los últimos 40 años el comunismo tenía un carácter residual, solo con Julio Anguita llegó a tener cierta relevancia nacional, pero estaba lastrado por su simbiosis con el Estado soviético ruso. El Partido Comunista Izquierda Unida recibía dinero hasta el año 1990 de Moscú. Iglesias entiende que necesita llegar a los medios de comunicación para ayornar todo ese mensaje. ¿Qué cambios discursivos ha hecho Podemos para intentar convencer a los españoles que no han sido tradicionalmente de izquierdas? Además dice que ha luchado para evitar que la derecha se quede con el concepto de patria, pero sin citar la bandera y ni siquiera, atención, la palabra España. Bueno, los cambios en realidad son sobre todo cosméticos, estéticos, de marketing, de eslóganes, de etiquetas, muy poco creíbles. El que citas, efectivamente, el concepto de patria sí es el más interesante y el que más problemas le ha creado. Viene heredado de ese estudio del socialismo bolivariano. En Iberoamérica sí está muy unido el socialismo al nacionalismo, tanto la Revolución Cubana o la boliviana, o ahora en la venezolana. Y eso sí está creando problemas dentro de Podemos, porque por un lado se definen como patriotas y defienden la patria y van de la mano de algunos que han estado matando para desunir esa patria, como por ejemplo Bildu. En otro momento del discurso, Quico, dice Iglesias que es consciente de que a la izquierda les gusta sus símbolos, signos, verse todos juntos, pero que deben renunciar a ello para ganar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay que ocultarse. Eso hace tiempo era más fácil. Hoy sabemos que antes de ayer, en este mismo plató, Pablo Iglesias se definía como comunista y por eso los medios de comunicación han tenido mucho que ver en limpiar una imagen que es tan evidente ver que es falsa como simplemente mirar vídeos de hace 2 o 3 años. Por último, Quico, ¿por qué crees que la gente que no es de izquierdas compra el mensaje de Iglesias con todo el pasado que tiene y la hemeroteca que lleva a sus espaldas? ¿Crees que tiene que ver con lo que él mismo dice en referencia a la rabia, a la ilusión de toda esa gente? Tiene que ver con que gran parte del diagnóstico de Podemos, no podemos olvidarlo. Es cierto, hay una crisis del sistema, el PP y el PSOE están, y como la ayuda de Bruselas, están liquidando a la clase media y la corrupción ha producido esa rabia y esa indignación. El cóctel perfecto para que la criatura del Partido Popular, no lo olvidemos nunca, que eso es Podemos, pues haya crecido de una forma tan aterradora. Gracias, Quico, y muy buenas noches. Gracias a ti, Gonzalo. Buenas noches. Bueno, la hemeroteca sigue desmontando las mentiras de Iglesias. Hoy le ha tocado el turno a los medios de comunicación. Preguntado por unas de sus declaraciones en el año 2012, en las que Iglesias afirmó que todos los medios de comunicación, excepción, atención, del diario Gara, eran sus enemigos, hoy el líder de Podemos ha puesto en duda que esas palabras salieran de su boca. Le quería preguntar a Ángel Expósito. Sí, Pablo, buenos días. Buenos días. Hablando de periodistas, entrecomillado, septiembre de 2013. Todos los medios, salvo el diario Gara, son el enemigo. Son empresas del libre mercado regidas por la lógica capitalista. No hay solución. Todos y cada uno de los medios son el enemigo, sin excepción. Cierro las comillas. ¿Lo mantienes? No, y no creo que nunca dijera algo ¿Cómo? En esos términos. Septiembre de 2013, en una conferencia anticapitalista en el País Vasco. Pues si dije tal cosa, creo que me equivoqué, no lo mantengo. ¿Lo dijo o no lo dijo? Hemos querido tirar de hemeroteca y aquí está la prueba. Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo sin excepción. No hay fuera del País Vasco, en el caso de
Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales. Ha muerto una diputada del Partido Laborista británico tras ser tiroteada y apuñalada en Yorkshire, al norte del país. Se llama Jo Cox, era una joven laborista de 41 años, madre de 2 hijas, que en el momento de su asesinato estaba organizando un evento fuera de la biblioteca de la ciudad de Birstall. La policía ha informado de que un hombre de 52 años ha sido detenido en el lugar de los hechos y los actos de la campaña del referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea han sido suspendidos tras el ataque, del que no ha trascendido todavía el móvil. Al menos un testigo asegura que escuchó gritar al agresor, Gran Bretaña primero, en el momento de disparar. El primer ministro británico David Cameron ha aterrizado poco después de las 4 de la tarde en Gibraltar, pero ha suspendido los actos de apoyo a la campaña contra el Brexit tras triste noticia. Cameron, que tenía previsto participar en un mitin de la campaña Gibraltar hace más fuerte a Europa, ha decidido suspender su participación tras el atentado. En su cuenta de la red social Twitter, Cameron consideró correcto que todas las actividades de la campaña fueran interrumpidas para el resto de la jornada, por lo que ha decidido no continuar con el mitin de esta noche en Gibraltar. Antes de conocerse el trágico suceso, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha criticado la visita de Cameron al Peñón y el acto político de campaña que tenía previsto llevar a cabo. No le gusta que el señor Cameron vaya a Gibraltar. Aquí lo que se está debatiendo es si el Reino Unido se queda en la Unión Europea, como yo espero si sale de la Unión Europea. Por tanto, la campaña para eso debería hacerse en el Reino Unido y no en Gibraltar. Lo que es evidente es que España siempre ha pensado que Gibraltar forma parte de nuestro territorio nacional. ¿Se acuerdan de Osama Abdul Mohsen? Es sin lugar a dudas el refugiado sirio más conocido en España. Llegó a nuestro país en septiembre del año pasado tras haber protagonizado una de las escenas más crueles de la crisis, cuando una reportera húngara le zancadilló a él y a su hijo en un paso fronterizo. Llegó a España hace casi un año y nuestro país le acogió y dio trabajo como entrenador. Pero ahora parece, según publica OK Diario, que no es oro todo lo que reluce. Efectivamente, según cuenta el periódico de Eduardo Inda, el mismo día que España acogió los servicios de inteligencia españoles sabían que Abdul Mohsen simpatizaba y se relacionaba con el yihadismo. Lo sabían, entre otras cosas, tras detectar en su cuenta de Facebook determinadas amistades con personas que luchaban en la yihad o que apoyaban directamente al ISIS. Mohsen llegó a Madrid el 17 de septiembre de 2015 tras haber sido empujado por una reportera en la frontera húngara y se le proporcionó vivienda y un trabajo como entrenador. Las pruebas de esta simpatía hacia Daesh habría que buscarlas en su perfil de Facebook. Entre sus amigos al llegar a nuestro país estaba Mohamed Al-Faraj, quien alojaba en su perfil de la citada red social numerosas fotografías y vídeos de evidente contenido violento, uno de ellos de 4 niños aprendiendo a degollar. Además, el Partido de la Unión Democrática, filial siria del turco Partido de los Trabajadores, acusó a Mohsen días después de llegar a Madrid de pertenecer al Frente al-Nusra, organización vinculada a Al-Qaeda que opera en la guerra de Siria. Aunque actualmente el refugiado se habría mudado a Qatar, siguen apareciendo pruebas de esta vinculación. Mohsen aprobaba con un me gusta distintas fotos de Abu Saad al-Dairi. Este hombre mostraba una foto de portada en la red social con el mensaje "Alá es grande" mientras portaba un rifle. También le gustaba una foto del ya mencionado Mohamed Al-Faraj, cuyas relaciones en esta red social son directamente de admiradores del yihadismo, y subían fotos incluso de cabezas decapitadas, niños vestidos de militares y hasta bebés con pistolas en la cuna. Además, al propio Mohsen también le dejaban un mensaje en una foto en la que aparecía con barba y un pañuelo palestino que decía lo siguiente: "Que Dios te bendiga, tienes aspecto de mujahidín". Eduardo Inda, director de OK Diario, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Bueno, ¿hasta qué punto son verosímiles o concluyentes las pruebas contra este refugiado, habida cuenta de que todas ellas son sobre sus amistades en Facebook? Bueno, amistades no. Una persona normal en su Facebook pues no tiene cabezas seccionadas,
no tiene una bandera del Estado Islámico, una persona normal no tiene fotos de terroristas del Estado Islámico, en fin, una persona normal esas cosas no las tiene, ¿no? En fin, si tú tienes en tu perfil de Facebook en cabezas seccionadas, tienes una bandera del Estado Islámico, tienes fotos de terroristas del Estado Islámico, desde luego muy enemigo del Estado Islámico no parece que seas, sino más bien todo lo contrario, lo que indica es que tu afinidad con el Estado Islámico es total y absoluta. ¿Y por qué cree que el Gobierno ha escondido u ocultado estos hechos durante 9 meses? O dicho de otra manera, ¿por qué cree que permitió la entrada de una persona si tenía la sospecha o la certeza de que era simpatizante del Estado Islámico? Bueno, seguramente porque se dieron cuenta a posteriori o por el miedo al que dirán, ¿no? Porque esta persona pues pasó por ese trance vergonzoso de esa periodista, por llamarle algo fino, ¿no? Que les zancadilleó cuando estaban, en fin, intentando entrar en Hungría. Y yo creo pues que les dio miedo el qué dirán, ¿no? Y el eco negativo que podría tener el no admitir o el expulsar a este sirio. Pero lo que es evidente es que las pruebas estaban ahí encima de la mesa, las habían puesto encima de la mesa los servicios de inteligencia de nuestro país y bueno, pues o les debió parecer una cosa normal o se lo dijeron más tarde del momento en el que ingresó en nuestro país, o el complejo de siempre, o las tres cosas a la vez. Eduardo, tu editorial, o el editorial del periódico de hoy, es demoledor. Afirman que el buenismo de muchos países lo carga el diablo. ¿A qué se refiere concretamente? Bueno, lo que es evidente es que a mí que se acoja a gente que sale huyendo de la guerra y del sadismo y del salvajismo del Estado Islámico, pues me parece muy bien, pero todos esos procesos hay que hacerlos con orden. Aquí en Europa no puede entrar todo el mundo porque no hay recursos para todo el mundo. Para empezar, no hay recursos públicos y la economía pues da lo que da, y a duras penas pues da para las personas que vivimos en nuestro país, y luego hay que hacer un proceso de depuración para evitar que se cuelen infiltrados del Estado Islámico. Y el propio Estado Islámico lo ha dicho en las redes sociales en numerosas ocasiones. Lo dijo cuando se produjo esta avalancha de refugiados entre el verano y el otoño del año pasado, y dijo que entre las personas que estaban entrando pues había obviamente muchísimos más inocentes y gente normal, pero también ellos señalaron que habían colado a numerosos elementos del Estado Islámico, y lo dijo el Estado Islámico, no lo digo yo. Y ya por último, ¿cree que en el tema de la lucha contra el Estado Islámico, de la crisis de refugiados, de la integración de los inmigrantes musulmanes, en definitiva, en lo relativo al multiculturalismo, cree que hay diferencias entre los partidos de nuestro país o todos piensan igual? Bueno, yo creo que el multiculturalismo es un error absoluto, es decir, porque lo que no puede ser es que aquí, por ejemplo, como ocurre en Francia, como ocurre en Inglaterra, pues haya barrios en los cuales impere la Sharia y no la Constitución y las leyes españolas y el Estado de Derecho, ¿no? Y yo creo que, es decir, tenemos que integrar a toda la gente que podamos, pero aquí lo que no tiene que hacer es nadie imponer su cultura, porque muchas de estas culturas son culturas medievales que nos retrotraen al medievo y que suponen eliminar todos los avances que tantos años, tantos siglos y tanta sangre nos han costado a los ciudadanos de Occidente. Por tanto, todos estos procesos hay que hacerlos con racionalidad, con generosidad, pero desde luego hay que hacerlos sin tontunas, sin complejos y sin buenismo. Queda clarísimo. Eduardo Oida, director de ¿Qué dirá? Y muchísimas gracias una vez más por haber atendido a las cámaras de este informativo y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Mario Conde, el expresidente de Banesto, no va a salir de prisión de momento. Así lo ha decretado el juez Pedraz, el de la Audiencia Nacional, que ha rechazado la fianza aportada mediante una garantía hipotecaria por Jaime y José Ángel Alonso García. Considera el magistrado que es insuficiente para cubrir los 300.000 euros impuestos de fianza para que Conde saliese de la cárcel. El magistrado, siguiendo el criterio de la Fiscalía, ha dictado un auto en el que acuerda que la fianza debe prestarse en metálico o con aval bancario.
Pedraz señala que las tasaciones periciales entregadas por los dos fiadores sobre las 4 fincas aportadas como garantía hipotecaria, todas ellas situadas en Fuerteventura, no dejan de ser informes de parte. En el auto, el magistrado señala que las notas del registro de la propiedad que incluyeron son notas simples, sin certificación literal, observándose divergencias entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales. El juez descarta subsanar este hecho con una oportuna tasación pericial judicial al entender que no se estima adecuada la prestación de fianza mediante garantía hipotecaria, sino mediante dinero en efectivo o aval. Nos vamos en directo hasta la prisión de Soto del Real, donde Mario Conde continúa encarcelado. Allí está nuestra compañera Cristina Ramos. Cristina, buenas noches, última hora. Muy buenas noches. Mario Conde deberá continuar en esta prisión madrileña de Soto del Real. Así lo ha decidido el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que considera insuficiente ese aval inmobiliario que presentaron los abogados de Mario Conde, esos 600.000 euros, porque dice no cubren la fianza de 300.000 euros. Por lo que hemos conocido a través de ese auto del juez, las tasaciones no dejan de ser informes de parte, tan solo contienen notas simples y no contienen ninguna certificación de carácter oficial. Por tanto, Mario Conde, si quiere salir de la cárcel, el juez Pedraz le pide que pague esos 300.000 euros en efectivo o a través de un aval bancario. Buenos jueves, abrimos ya nuestra tradicional y habitual sección El Corruptómetro con nuestro abogado de cabecera, Juan Ignacio Fuster Fabra. Señor Fuster Fabra, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos un jueves más. Bueno, tenemos que hablar, sin lugar a dudas, de la situación penal, judicial de Mario Conde y también las demoledoras palabras del fiscal Pedro Rac ayer contra, entre otras cosas, el juez Castro, los medios de comunicación, manos limpias, pero eso será en una segunda parte de esta sección. Empezamos por Mario Conde. Lo acabamos de escuchar, el juez Pedraz ha rechazado la fianza que había presentado la defensa de Mario Conde con ese aval, digamos, hipotecario por 300.000 euros. ¿Qué sucede? ¿Por qué no vale un aval hipotecario y sí uno bancario o darlo en efectivo? No es el problema el aval hipotecario, es cómo se ha presentado esa fianza. Al final, viendo las notas que han sacado respecto a la resolución que ha dictado el juez, es básicamente que ni el juez ni el fiscal entienden que esas garantías sean lo suficientemente importantes o lo suficientemente válidas como para poderlas aportar en el procedimiento. ¿Por qué? Porque al final se han aportado por parte de unos terceros que tienen vinculaciones con Mario Conde, según manifiesta el Ministerio Fiscal, una serie de fincas que no se ha cotejado pericialmente el valor, no se ha hecho un estudio de cuál es el valor real y se han aportado además unos certificados que no eran literales, sino unos certificados normales, unas notas simples. Eso no da una garantía al juzgado para que se sepa que ese importe que se plantea en este caso como posible fianza sea suficiente como para que pueda permitir que Mario Conde salga de prisión. ¿Pero eso tiene algo que ver con el hecho, por ejemplo, que le hayan denegado la fianza o este aval hipotecario, con que la Fiscalía Anticorrupción se oponga a la puesta en libertad de Mario Conde? Porque el juez lo tenía claro y había dicho que sí, a la calle ya con esos 300.000 euros. ¿Tiene algo que ver con que la Fiscalía no quiera que Mario Conde salga de prisión? El criterio de la Fiscalía es un criterio de fondo, es decir, al final está valorando que no le gustan los fiadores que pueden prestar en este caso la fianza para Mario Conde, pero lo que especifica el juez es que no le gusta la forma, no le ha gustado que sean esas fincas, que no se hayan valorado exactamente y que no se haya seguido el procedimiento adecuado y oportuno para poder certificar que efectivamente esas fincas valen lo que valen y son suficientes como para poder aportar una fianza. Señor Fuster Fabra, explíquenos cómo funcionan exactamente las fianzas en nuestro país, cómo se establecen y basándose en qué criterios. La fianza en España es relativamente sencilla de establecer. Pueden ser de dos maneras, o personales o reales. Reales es cuando se aporta un bien y ese bien es sobre el que recae la posibilidad de poderse embargar en un futuro o poderse liquidar para que se sufrague en este caso la fianza, o personales, que no puede ser el propio, en este caso investigado, sino que debería ser un tercero, como puede ser cualquier familiar, cualquier persona externa que decida aportar esa cantidad. Puede aportar una cantidad, puede aportar un aval o puede establecer una garantía lo suficientemente importante como para que, en este caso, el investigado que salga de prisión tenga la obligación de comparecer siempre ante el juzgado. La finalidad de la fianza no es otra que la posibilidad de que se le embargue un dinero o se le quite un dinero, o una finca o un bien, para que a cambio pueda comparecer en cualquier momento ante el juzgado, para que tenga una presión que si no comparece ante el juzgado se le retira toda esa cantidad embargada. Pero una cuestión, perdón, Fuster Fabra, ¿por qué en este caso se ha impuesto una fianza tan elevada a Mario Conde a sabiendas de que tiene gran parte de sus bienes embargados, de que no dispone, digamos, de cuentas con dinero en efectivo para poder pagarla? ¿Qué sentido tiene, después de 2 meses en prisión preventiva, una fianza tan elevada?
Bueno, es que el quid de la cuestión no es tanto en la cantidad, sino en la investigación que han llevado también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Aquí dentro de la investigación policial, en este caso por la Guardia Civil, ya se hace unas notas, y ello lo secunda el Ministerio Fiscal, de que entienden que esta persona puede ser una persona que haya desarrollado negocios en el extranjero, que tenga otro tipo de bienes, que tenga empresas, es decir, que tenga posibilidades y tenga activos suficientes como para poder cubrir una fianza de 300.000 euros. A su juicio, ¿ha sido necesario, está justificado que el juez para instruir el caso de Mario Conde haya tenido al empresario 2 meses en prisión preventiva acusado de 13 millones de euros? Porque si lo comparamos con otros casos, como por ejemplo uno de los hijos de Pujol, al que se le acusa de 900 millones de euros, y este en cambio ni siquiera entró en prisión preventiva. ¿Por qué Mario Conde sí y otros no? Esto es criterio potestativo del juez. Al final el magistrado decide por razones de urgencia, razones de peligrosidad, incluso de razones de alarma social, si tiene o no tiene que incluir en este caso una fianza, o tiene que entrar en prisión o no tiene que entrar en prisión un investigado. No hay un criterio fijo. Al final, derivado de la investigación y derivado de lo que puede manifestar la Fiscalía, si existe una alta peligrosidad o una posibilidad de interrumpir o de eliminar pruebas, interrumpir investigaciones policiales, al final ese criterio es el que utiliza su señoría para poder plantearlo. Bien, es potestativo del juez. Esto han sido estos 2 meses de prisión preventiva, donde supuestamente se quería evitar la destrucción de pruebas, que se escapase y demás. Han pasado ya 2 meses, el juez considera, le ha retirado el pasaporte, le ponía en libertad con comparecencias semanales, supuestamente porque ya no se podía escapar y porque ya no podía, supuestamente también, eliminar más pruebas. ¿Por qué la Fiscalía se ha opuesto al criterio del juez? No es que se haya opuesto, es que el propio criterio de la Fiscalía era que no era suficiente las personas que han prestado la fianza, ni por el fondo ni por la forma. El tipo de enlace que existe dentro de la investigación, según la Fiscalía, entiende que pueden ser unos hipotéticos socios en una sociedad de las cuales puede estar investigada. Y ese es precisamente el problema que está planteando la Fiscalía, que no ve del todo claro que los fiadores sean personas que puedan corresponder con el perfil que se adapta para prestar una fianza en un proceso penal. Pues dejamos ya el caso Conde. Ayer el fiscal del caso Nos, Pedro Rac, arremetió contra todos, contra el juez del caso, contra el juez Castro, contra la acusación particular ejercida por Manos Limpias, también contra los medios de comunicación. ¿Es esto habitual? Bueno, al final no podemos olvidar que el Ministerio Fiscal es una parte más en el procedimiento, es una acusación y puede perfectamente valorar y formular todas aquellas cuestiones que cree que son relevantes, que son incluso irrelevantes y que se han tenido en cuenta, y sobre todo puede hacer críticas acerca de la investigación que ha realizado el juez instructor y sobre todo el auto de apertura a juicio oral, el auto de procesamiento, que es el más importante. Ha hecho una crítica acerca de lo que él consideraba que no era una investigación, una instrucción correcta, y lo ha puesto encima de la mesa. Ese es al final el criterio que se ha terminado utilizando por parte de la Fiscalía. Bueno, una última cuestión brevemente, señor Fuster Fabra, porque de la literalidad de las palabras del señor Orrac, del juez Castro, por ejemplo, dijo que incluyó malabarismos jurídicos retorcidos y engañosos, construyó un andamiaje, no lo digo yo, lo dice el señor Orrac, sobre sospechas, que se llevó al aplauso mediático. ¿Es posible esta acusación? ¿Es verosímil de todo lo que acusa el fiscal al juez en este caso? Bueno, al final esto es literatura jurídica. Si nos jurídico tiene poco, esto es contundente. La pena del telediario, llega a decir. Por eso le llamamos literatura jurídica, porque al final dentro de esos escritos, cuando hay unos informes o hay escritos de defensa o de acusación, se utilizan estos conceptos para precisamente reducir muchas veces la idea al absurdo y reducir esa instrucción a que se ha recurrido a métodos poco ortodoxos o menos jurídicos o judiciales y se ha recurrido más a lo mediático. ¿Cuál es la pena del telediario? Claro, en principio nos estamos encontrando un caso mediático, nos estamos encontrando a Manos Limpias, que además se ha personado como acusación popular y que además están apareciendo noticias que pueden generar algunos problemas también a la propia Manos Limpias. Queda clarísimo. Señor Fuster Fabra, una vez más, muchísimas gracias por haber estado en nuestro plató y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Y en los deportes, Juan Manuel Pérez Noya, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, finalmente Inglaterra impone su poderío ante la tibia Gales. Sí, la tibia Gales, porque no es más que Gareth Bale. Además, lo habías comentado antes, Gonzalo, fuera de micrófono en la redacción. Qué partidazo de Gareth Bale, que no ha valido para nada. Ha marcado un golazo de falta, uno más, ya lleva 2 en esta Eurocopa, pero como decimos, no ha valido para nada. Ha ganado Inglaterra 2-1. Ojo, por cierto, ese Irlanda del Norte, Ucrania, que ha tenido que ser interrumpido por el granizo. Seguimos con la Eurocopa, pero en este caso nos vamos a la selección española. Vamos a ver la llegada del equipo nacional hasta Niza. Allí juegan mañana
precisamente ante Turquía, el segundo partido de la fase de grupos. Esperamos que con el mismo resultado que en el partido inicial. Está hablando ahora mismo Vicente del Bosque. En apenas unos minutos en Punto Pelota podrán saber las impresiones del seleccionador nacional. Y ahora lo que vamos a ver es cómo se revolucionó el plató de Punto Pelota ayer. Así cogió del cuello Alonso Caparrós a Pedro Pablo San Martín. Y es normal porque dio un montón de exclusivas. La primera de ella, que dentro de muy poco es posible que llegue Diego Costa al Atlético de Madrid después del fichaje que les hemos anunciado al inicio de este informativo. El centro Atlético de Madrid el año que viene va a ser Diego Costa. No Morán, Diego Costa. Siempre que el equipo, el club donde juega ahora Diego Costa, se avenga a hablar con el Atlético de Madrid porque las relaciones no son muy buenas. Y lo que estamos viendo precisamente es a Miguel Machado, un aficionado de la selección española que es invidente y, como podéis ver, lleva escrito en el cuerpo: no veo pero te siento. Una preciosa historia que tienen en puntopelota.es. Eso está muy bien, Juanma, hablar de este tipo de mensajes y no de fluvios, pero bueno. Bueno, como ya lo ha dicho el puntopelota.es, gaceta.es, y les dejamos en manos de Alonso Caparrós. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben, la información vuelve mañana puntualmente a las 8 de la tarde. Que pasen una muy buena noche. Y a las 10 de la noche entrevista a Santiago Abascal, presidente de Vox y candidato a la presidencia del gobierno. No se la pierdan. Adiós. Volvemos en 3 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic, expertos en cambios automáticos. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino, despreocupándome de todo. Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. Defínase, ¿es usted de derechas? Sí, yo soy de derechas. ¿Qué harían ustedes con un escaño en el Congreso? Si decimos que estamos orgullosos de ser españoles y de la historia que España ha desarrollado a lo largo de los siglos, fascistas. Si decimos que la inmigración ha de llevarse a efecto solo en función de las necesidades de la economía nacional y de la capacidad de adaptación de las poblaciones inmigrantes, xenófobos. Si decimos que queremos que en nuestra sociedad nuestros hijos y nuestras hijas sean iguales y que éstas no tengan que andar 8 pasos por detrás de nuestros hijos, islamófobos. La izquierda quiere atemorizarnos en todos los terrenos, quiere que nos callemos, quiere que desaparezcamos. Por eso es necesario que Vox esté en el Congreso, porque vamos a decir todo aquello que Rajoy no tiene el valor de decir. El que resiste vence. Resiste, Martínez. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos.